Buenas tardes, chiquillos. Les doy la bienvenida a una nueva semana de trabajo virtual. Vamos a continuar con la operatoria combinada en el conjunto Q. Estoy viendo sus dudas, recibiendo sus correos de la operatoria combinada, de los ejercicios que son sin nota. Y acá viene otra actividad sin nota para practicar antes de que tomemos alguna notita de operatoria combinada. Y tiene que ver con unos tipos de ejercicios que aparecen en su cuadernillo en la página 15, ítem 6, que tiene que ver con algunos ejemplos que igual vimos en el video anterior, cuando salen muchas fracciones dividiéndose y tienen un tipo de nombre que son las fracciones parciales o complejas. Entonces, este video va a explicar ese tipo de ejercicios que aparece en su cuadernillo. Vamos a leer una definición, vamos a hacer unos ejemplos y se va a dejar unas preguntas del cuadernillo para que hagan de tarea para practicar. Eso, chiquillos, vamos a ir al cuadernillo y luego a nuestro Paint. Entonces, su cuadernillo, la página 15, acá ven, página 15 de operatoria combinada, hay unos ejercicios que son muy interesantes, que no aparecen en su libro de materia, sino que aparecen en el de ejercicios y hacen un pequeño resumen con un ejemplo. Claro que en este ejemplo ellos se saltan los pasos del desarrollo y solo van colocando los resultados. Entonces vamos a leer el ejemplo 6. Dice, resuelve las siguientes fracciones complejas o también parciales que tienen fracciones en el numerador y en el denominador. Ese es el tipo de ejercicio que vamos a ver. Cuando hay varias fracciones, por ejemplo acá el A, hay varias fracciones acá en el numerador y en el denominador, muy parecido a uno de los ejercicios que hicimos en los videos anteriores. Pero si se fijan, el B, el C y el D no se parecen a los anteriores, pero se resuelven con operatoria combinada. Entonces vamos a ir explicando cómo se hacen estos, vamos a leer la definición de acá y vamos a hacer este ejercicio. A veces primero se efectúan por separado las operaciones indicadas en el numerador y en el denominador. Después se divide el numerador por el denominador. Es decir, que cuando nosotros ya terminamos todo lo que haya que hacer en el numerador y terminamos todo lo del denominador, nos va a quedar una única división, como acá en el ejemplo A, una única división luego de haber resuelto el numerador y el denominador. Luego simplemente se hace división de fracciones. Por eso dice se divide el numerador por el denominador. En otros casos, como el B, el C o el D, es conveniente empezar por la parte inferior y luego ir subiendo. Acá tienen un ejemplo. Si me fijo, yo tengo acá una operación que es la suma. Es decir, que yo debo sumar este número 2 con este resultado, con el resultado de toda esta operación. Para que yo pueda sumar el 2 con el resultado de todo esto, primero debo resolver esta parte. Pero aquí me voy fijando que en esta parte es un 1 dividido lo que está acá abajo y acá abajo hay otro ejercicio. Para poder sacar ese resultado debo resolverlo, pero me voy fijando que hay otro y otro. Entonces esas son las fracciones complejas o las fracciones parciales porque se van haciendo por partes. Y lo que hacen acá es resolverlo desde abajo hacia arriba, pero van anotando los resultados nomás. O sea, ellos hicieron esta suma, colocaron la respuesta, hicieron esta división, colocaron la respuesta y así fueron. No fueron colocando ningún desarrollo, solo los resultados. Vamos a partir el video explicando lo vamos a hacer paso a paso, cómo se los recomiendo yo mirar, etc. Y luego les voy a hacer dos ejemplos más, uno parecido al A y uno parecido al B. Entonces vamos a hacer este video primero con el ejemplo de acá del cuadernillo explicándolo y luego dos ejemplos más parecidos a estos ejercicios. Y estos van a ser los ejercicios que le van a quedar de tarea para que usted practique, me pregunte y me haga todas las dudas. Y si se fijan, lo único que estamos reforzando acá es división de fracciones, suma y resta de fracciones. No estamos repasando nada más. Si se fijan, no hay multiplicación, no hay conversión de decimales a fracción, nada de eso. Solamente está aquí practicando lo que es la operatoria en fracciones básica, división, suma y resta. Y también la multiplicación, porque usted sabe que dividir realmente es multiplicar en fracciones. Ya vamos a tomar este ejercicio y lo vamos a hacer en el Paint. Ya. Operatoria combinada en Q, seguimos en eso, página 15 del cuadernillo, ejercicio 6, que tomamos como repaso. Fracciones complejas o parciales. Ya vamos entendiendo que se llaman complejas por algo, se va volviendo más complejo su desarrollo, o parciales porque yo tengo que ir haciéndolo por parte. No puedo llegar y hacer al tiro la suma. Objetivo, resolver ejercicios de fracciones complejas en Q, respetando la jerarquía de las operaciones.
¿Ya? Y este es el del libro que yo llegué y lo saqué. ¿Por qué coloqué esta rayita acá? Porque la idea es que yo vaya colocando los resultados del libro, los que van apareciendo en el libro, pero el desarrollo lo voy a hacer acá abajo. Entonces acá solamente voy a ir colocando las imágenes de su libro y acá abajo voy explicando cómo se resolvió. Eso yo también se los recomiendo. Pueden en su desarrollo de su cuaderno colocar en los espacios que corresponden las puras respuestas y el desarrollo lo van haciendo aparte para que no se confundan y no tengan tanto número aquí escrito. Ya, primero acá yo debo fijarme en mirar que ese 2 lo debo sumar con este 1, pero hay una tremenda división. Este tipo de ejercicio siempre se recomienda resolver desde la última parte, desde acá al final, hacia arriba. Entonces, acá vamos a ir desde esta parte hasta llegar a la división con el 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y identificamos lo que está más abajo, que es esta parte, que es esto de aquí. ¿Qué tenemos ahí? Una suma. Entonces yo no voy a mirar el resto, voy a ver esto de aquí nomás. Tengo una suma de un número entero con una fracción. Entonces, eso es lo que yo voy a ir haciendo acá abajo. Los desarrollos por separado y coloco las puras respuestas del libro. ¿Qué tengo acá? Tengo que el número 2 debo sumarlo con un medio. Eso debo hacer. ¿Qué debo recordar yo? Que primero yo debo convertir todo a fracción. Entonces, ese 2 se divide por un 1 imaginario. Entonces vamos a colocar el 1 imaginario y ese otro era un medio. Entonces primero yo resuelvo esta fracción sola. Ya, ese entero lo convertí a fracción con un 1 y ahora simplemente hago suma de fracciones. Como en este caso son 2, aquí pueden usar el método cruzado que a algunos les gustaba o el mínimo común múltiplo, que es lo que hemos practicado durante varios tiempos. Acá el mínimo común múltiplo es 2, lo coloco abajo y luego me acuerdo que el numerador, el número de acá, el 2, tengo que multiplicarlo por alguien, pero ese alguien lo elijo con el denominador. Como el 1, para convertirse en 2, se multiplica por 2, ese 2 multiplica el de acá arriba. Entonces aquí arriba voy a tener 2 multiplicado por 2. Mantengo la suma y ahora me fijo en el otro número. Ya es 2. Quiere decir que si lo multiplico por un 1, se vuelve 2, el denominador que está acá. Ese 1 va a multiplicar el de arriba. Que nosotros hemos aprendido rápidamente. Que cuando el denominador es el mismo, como sabemos que se multiplica por 1, es llegar y copiar el numerador. Es multiplicar por 1, pero nosotros llegamos y lo copiamos en la práctica porque el 1 deja todo igual. Entonces esto va a ser 1. Y ahora simplemente resuelvo esa operación. 2 por 2 es 4, más 1, y eso va a estar dividido 2. Entonces acá me va a quedar que 4 más 1 se suma y me va a dar 5 medios. 5 partido 2. Esa va a ser mi respuesta de la primera fracción. Todo este proceso no lo hacen en el libro. En el libro solo colocan el resultado de esto. Y el resultado es 5 medios. Pero obviamente este fue el proceso, una suma de fracciones. Voy a su libro y si se fijan, este cuadrito ya no aparece, lo que aparece ahora es el 5 medios. Este 5 medios de acá representa ese cuadrito y el siguiente cuadrito es la siguiente operación que se va a tener que hacer, que es el 1 dividido con este resultado. Eso es lo que aparece ahora. Entonces acá entonces lo único que hicieron en la parte con rojo es colocar el resultado que obtuvieron. Es 2 más un 1 partido otro 2, que es el 2 que está acá, más un 1, que es ese, y el resultado que está de esto lo voy a colocar con rojo para que no nos vayamos confundiendo. Ese 1 partido el resultado que es 5 medios. Ya, eso es lo que aparece en su libro. Y esto luego lo encierran con un cuadrito. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a trabajar ahora. Para que yo pueda sumar este 2 con este 1, primero debo resolver ahora esto. Entonces eso es lo que yo debo resolver ahora y eso es lo que luego va a aparecer como el puro resultado. Todo el resto se va a copiar. Entonces ahora vamos a resolver esta división.
Esa división es la que vamos a resolver. Entonces tengo un 1 y luego tengo que está partido por 5 medios. Ese 1 está dividido por 5 medios. ¿Ya cómo se hace esta división? Esta división que nosotros hemos practicado sabemos que es extremo con extremo, medio con medio, pero necesito 4 números y acá hay 3. Este 1 primero hay que convertirlo a fracción, entonces lo voy a partir por 1. Entonces ese 1 lo voy a convertir primero en fracción y va a quedar como 1 partido 1. ¿Sí? Eso estoy haciendo. Primero lo convierto en fracción. Y eso es lo que tengo que dividir con el 5 medios. Eso debo dividirlo con el 5 medios. Esto no está hecho en su libro. Colocaron el puro resultado. Ya, entonces, esto que está acá en su libro realmente usted tiene que verlo así. De esta manera. Así lo tiene que ver. Esa división debo verla así. Y ahora simplemente hago mi división con lo que corresponde. Recuerdo que puedo escribir esto como división y multiplicar cruzado, o ya hago extremo con extremo, medio con medio y multiplico. Entonces voy a tener 1 por 2 y 1 por 5. El resultado de esta división va a ser 1 por 2, 2, y ese va en el numerador. Recuerden que los extremos siempre va al numerador y los del medio siempre en el denominador. Y 1 por 5, 5. Entonces el resultado de esa división es 2/5. Entonces después de este cuadrito, en su libro esto se transforma en 2/5. Veamos, acá estamos, ¿ven? 2 más 2/5, pero ese 2/5 se obtuvo de esa manera. Y ahora hay que resolver esta suma de fracciones. Entonces esto mismo, yo lo voy a copiar, lo vamos a colocar acá y vamos a cambiar esto por la respuesta de mi división. Y mi respuesta es 2/5. Esa fue mi respuesta. Entonces, esto era una suma. Ya. Esto era una suma. Y vamos a escribir el 2/5 con otro color, con el rojo, para que vayamos viendo lo que vamos obteniendo. Entonces eso es 2/5. Ya, esa fue nuestra respuesta. ¿Qué nos fijamos ahora? Que esto, ahora nos queda esto nomás. Para que yo este 2 lo pueda sumar con este 1, tengo que resolver esta división. Pero para poder hacer esta división, tengo que hacer esta suma. Entonces ahora hacemos esta suma. Y esta suma se hace con el proceso parecido al del principio. Transformo ese 2 a fracción y hago suma de fracciones normal. Entonces eso es lo que vamos a sumar acá. Vamos a tomar esto de aquí y lo vamos a colocar abajo. Por eso recomiendo que este tipo de ejercicios, el desarrollo, no lo hagan acá mismo, porque se van a enredar mucho. Es mejor hacerlo por separado. Y coloco los puros resultados como aparecen en su libro. Ya, acá, esta suma. Para poder hacer esa suma de fracciones, el 2 hay que transformarlo a fracción y lo parto por un 1. Ahí está. Y ahora saco mínimo como múltiplo lo que corresponde. El mínimo como múltiplo entre 1 y 5 es 5. Listo. Y hago la parte de arriba. El 1 lo multiplico por 5 para que sea 5, así que ese 5 multiplica el 2. Ese 5 multiplica el 2. Bajo la suma. Como este ya es 5, ese 2 queda igual. Recuerden que es lo mismo que multiplicarlo por un 1. Ese 2 queda exactamente igual. Y ahora yo resuelvo esto. Voy a tener que 5 por 2 es 10 y más 2 me va a dar 12. O sea, el resultado de esta suma es 12/5. Luego, chicos, ustedes ya en segundo, tercero, medio, cuarto, con la experiencia de tantas fracciones, porque eternamente van a ser fracciones, van a sumar las mentales. Esto me da 12/5 y eso es lo que debe ir acá abajo. De hecho, vamos a su libro. Luego de este cuadrito, ¿ven? Viene el 12/5. 2 más 2/5 desapareció y solo aparece el 12/5. Y el 12/5 es el que luego hay que trabajar con el 1. Entonces esto vamos a cambiarlo por nuestra respuesta, que es 12/5. Luego esto va a ser igual a 2
más 1, y eso está dividido por el resultado de esta suma, que era 12 quintos. Y eso va acá abajo. Vamos a borrar ese igual y listo. Y ahora que nos fijamos que ese 2 hay que sumarlo con este 1 para terminar. Pero ese 1 tiene que dividir al 12 quintos. Entonces ahora hay que resolver esta parte, esa división. Y esa división hay que transformarla igual que acá. En el libro aparece el resultado, pero para poder dividir, usando la técnica de extremo con extremo y medio con medio, necesito 4 números y acá hay solo 3. Entonces ese 1 hay que partirlo por otro 1. ¿Sí? Vamos a correr esto un poco. Vamos a correr un poquito acá arribita. Y vamos a resolver esto de acá. Entonces, ese 1 vamos a partirlo por otro 1 para que se vuelva entero. Ahí está, 1 partido 1. Este 1 está transformado en 1 partido 1. Y dice que está dividido en general, o sea grande, por 12 quintos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar eso abajo. 12 partido 5. Listo. Y ahora podemos hacer extremo con extremo y medio con medio porque ya tenemos los 4 números. Entonces va a ser 1 por 5 y 1 por 12. Y recuerden que los extremos van en el numerador. Entonces va a ser arriba el 5, 1 por 5, 5, y abajo el 12. 1 por 12, 12. Entonces el resultado de la división va a darme 5 doceavos. Entonces nos vamos fijando que esto se tuvo que escribir de esta manera para poder hacer la división y que el resultado es 5 doceavos. Entonces, finalmente, este ejercicio va a ser 2 más el resultado de mi división, que es 5 partido 12, y luego simplemente tengo que resolver una suma de fracciones normal. ¿Se fijan que de esto grande terminamos así? Vamos del final hacia arriba. Vamos a su libro. Acá estamos, 2 más 1 partido 12 quintos. Resuelvan la división, yo les lo expliqué cómo, y ahí aparece el resultado, 5 partido 12. Y ahora simplemente van a resolver esta suma. Y para resolver esta suma hay que hacer mínimo común múltiplo, lo que ya conocemos, y deberíamos llegar a esto que está acá, que es 29 doceavos. Vamos acá. Simplemente ahora hacemos la suma, podemos hacerlo en este espacio porque es solo esto. Entonces ese 2 lo partimos por un 1 para que sea entero. Y ahora sacamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 1 y 12 es 12. Ya, él va abajo. Y hacemos lo que nos falta. El 1 se multiplica por 12 para que me dé el denominador. Ese 12 multiplica el 2. Yo creo que ya se dieron cuenta que eso da 24. Ese 12 multiplica el 2. Mantengo la suma. Como este ya es 12, significa que este se multiplica por un 1, que el 5 se multiplica por 1, o simplemente se deja igual, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces acá voy a tener 12 por 2, que es 24, y le voy a sumar 5, que es 29. Y ahí voy a tener el resultado del libro, que es 29 partido 12 o 29 doceavos. Y si nos fijamos, no se puede simplificar. Entonces, ese sería el resultado del libro. Y esta sería la explicación del ejemplo. Aquí abajo yo fui haciendo el desarrollo de cómo se fue sacando cada parte. Y arriba yo solo coloqué los resultados igual que en su libro. Yo les recomiendo hacer el desarrollo de este tipo de ejercicios en otra parte. Y en el lado en que tengan el ejercicio, solo ir colocando las respuestas por un tema de que es mucho. Fíjense que si yo colocara todo esto aquí, con esas tremendas líneas, y todo esto tendría un despelote que ni yo entendería. Les recomiendo hacer los desarrollos por separado y ir colocando los puros resultados. Ese es el ejemplo del libro. Ahora vamos a hacer otros 2 ejemplos chicos. Uno parecido al ejercicio A y otro parecido al ejercicio B.